Hola, muy buenas tardes, ingenieros, ¿cómo están? Buenas tardes. En la sesión de hoy, bueno, voy a esta parte introductoria y luego voy a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, pero que sí hay que tener los cuidados para hacerlo. ¿De qué va a tratar en la sesión del día de hoy? Pues bueno, ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Vamos a ver un primer pequeño paso que hemos venido trabajando con el tema de que hay que documentarnos, que hay que aprender acerca del tema, sobre todo que también estemos involucrados en ese tema y conforme a ello vayamos avanzando. Ahora, ¿qué comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Este marco que vamos a establecer y que el día de ayer yo les decía, no se requiere tener una teoría para establecer un marco teórico, ¿sí? No tiene que estar basado en teorías, sino que sí puede estar establecido en lo que se ha hecho con anterioridad, lo que se ha estipulado, lo que se ha trabajado. Por tanto, la única actividad, digo, obviamente, y sonará así muy acotado, lo único que se va a revisar el día de hoy es la primera etapa, que es la revisión analítica de la literatura correspondiente. Y hay una segunda etapa que ya veremos más adelante, sobre la construcción del marco teórico y lo que puede implicar pues la adopción de una teoría. Por eso les digo ya, inclusive es como cazar sin saber, ¿no? Es decir, voy a basarme en esta teoría. Bueno, si no entiendes bien esa teoría y tú vas a decir, mi investigación la voy a basar en eso, te puedas meter obviamente en problemas. Nos vamos a ir con la primera, que es la revisión analítica de la literatura. Ahora, sonará extremadamente académico, aburrido y ortodoxo, pero al final del día se los resumo, es saber qué palabras poner en Google. Así de sencillo, es así como una parte de cómo carambas busco en Google algo que me está interesando o algo que debo de hacer para investigación. Por tanto, la revisión de esta primera etapa de la literatura es obviamente detectar, mediante qué detectas, pues mediante esta búsqueda, checar los documentos, principalmente van a ser en PDF, es decir, las palabras clave que tú tienes que poner, es decir, quiero investigar acerca del COVID, PDF. Y ya de alguna manera, con tanta información que hay en Internet, ya estás delimitando por lo menos aquellos archivos PDF. ¿Por qué PDF? Sencillo, porque no va a ser El Rincón del Vago, no va a ser tareas.com, ni monografías, ni todo ese mundo de páginas históricas que ha habido en términos de trabajo. No quiere decir que digan mentiras, pero bueno, todavía es cuestionable, Wikipedia todavía es de alguna manera cuestionable, pues qué tan bien fundamentado está esas fuentes. Por tanto, los archivos PDF, pues sí tienen un poquito más de respaldo de alguna revista indexada, de alguna revista que obviamente tiene que ser evaluada. Por tanto, hay que consultar y obtener una bibliografía, sacar una referencia. Y de hecho, esta parte es interesante, hago este paréntesis con el caso de Wikipedia, en el que Wikipedia te acepta siempre y cuando sí existan referencias de algunos otros sitios identificables para que tú puedas dar de alta un tema. Y que a partir de estos materiales, pues ya tú tienes que extraer y recopilar pues toda la información que dices para que me pueda ayudar en marcar. Por tanto, esta revisión sí tiene que ser selectiva. Tenemos un grave problema. Niños, el COVID, PDF. Y a veces nos vamos con la primera página de Google. Es decir, la investigación a veces está limitada a lo primero que me salió de Google. Y si salen muchos, ya fregamos y hasta ahí me quedo. Esto tiene que irse avanzando y digo, como campo, al menos sí tienen que echar una revisada a las primeras 5 páginas. Ya cuando el mismo tema va variando. Ahora, aquí está una práctica interesante. Si alguna vez ustedes se han googleado, ¿qué sale sobre ustedes? Sí, o sea, pongan su nombre completo y chequen a ver si aparece algo. Capaz de que luego uno sale demandado y ni siquiera te enteras que estás demandado, ¿no? Entonces, hay que ser selectivos porque hay muchísimos, sí, científicos, sí, papers y artículos, pero puede haber muchísimo sobre un tema, y más ahorita con la cuestión del COVID, más ahorita de temas, por ejemplo, de videoconferencias, etcétera, educación a distancia y demás, ¿no? Por lo tanto, al estar buscando esta bibliografía, y literalmente así lo vamos a estar manejando, googleando, porque si yo les digo, señores, váyanse a la biblioteca, señores, váyanse a la biblioteca universitaria, señores, váyanse a una hemeroteca. Yo ya no sé dónde queda una hemeroteca, porque la única que tenía ubicada era la del Pulso, que estaba ahí en el Hotel Panorama, y ya ni siquiera está. La hemeroteca, para quienes no sepan, bueno, pues es donde se reúnen todos los periódicos, ¿no? No sé si en el archivo histórico, pues manejen ahí todo ese tipo de bibliografía. Vámonos a Internet, así de sencillo, nos vamos a ir por esa línea. Y que obviamente, pues, sí estén vinculados, pues, con el tema en cuestión, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos persiguiendo, y que de esa manera, pues, nos pueda ayudar a identificar lo que queremos. De aquí, bueno, pues brincamos a la parte de
que en ocasiones vamos a encontrar casos en que estamos sacando investigaciones de carácter cuantitativo, ejemplo, estadísticas del COVID, o de carácter cualitativo, es decir, ¿cuáles son las afecciones que se dan post-COVID, no? Pues que se quedó con dolor en el pecho, que se quedó con dolor en la garganta, que no puede caminar, que le tiemblan las manos, etcétera. Si se fijan, son investigaciones cualitativas, estadísticas, cuantitativas, perdón, y cualitativas con respecto a propiedades. Entonces, sin importar eso, hay que tratar de extraer aquellas que estén mejor referenciadas. Ahora, aquí hay algo importante. Checa cuántas referencias hay y para eso, por ejemplo, la cuestión de Google Search, la cuestión de ORCID, también te ayuda a referenciar. ¿Sabes que este artículo lo han mencionado en otros 200 artículos más? ¿Sabes que este autor ha sido mencionado en tantos miles de artículos? Entonces, eso de alguna manera a ti te da un respaldo de esa, vamos, no se trata de que, no, es que es de la BBC de Londres, no es que es de Harvard, no es que es de Oxford, no es que es de tal y cual universidad. No, checa también cuántas referencias han utilizado a ese autor para con otros artículos. Y eso lo estaremos ya haciendo parte práctica también en ese sentido. De aquí, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la copia de las referencias a las fuentes primarias. Es decir, ve descargando los archivos descargables, y perdón por el término, el pleonasmo, pero si no, también ve elaborando un Excel que te vaya referenciando investigación sobre los niños del COVID, tal artículo, y ya pones la liga, porque va a haber algunos que a menos que te des de alta en algunas páginas o a veces tengas que pagar por ellos, los vas a poder descargar o los vas a poder consultar completos. Para quien alguna vez haya consultado esta parte de Google Books, pues te aparecen mochados, ¿no? Pedazos de libro y de ahí se va. Entonces, obviamente, pues las fuentes, ¿cuáles van a ser? Bibliotecas, que también hay bibliotecas digitales, no estoy hablando nada más de las presenciales. Filmotecas, cuando estamos hablando de cuestiones audiovisuales, que también hay en línea, y digo, pues quizá, perdón la analogía, pero todas estas páginas de películas que hay, de Repelis, Pelis Plus, etcétera, bueno, pues son filmotecas, no son documentales, no son científicas, pero bueno, ya estamos viendo que en Internet existe ese acceso, ¿no? Las hemerotecas, esto de los periódicos y los bancos de información, que al final del día, ¿qué se utiliza? Los repositorios que finalmente son bases de bases en que tienen pues cantidad de libros, tienen, y de hecho la gran mayoría o los que pues son considerados muy buenos son de paga. O sea, tú tienes que pagar un billete y, por ejemplo, la Universidad Autónoma, con ustedes como estudiantes y como docentes, existe esa forma de ingresar, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que también se debe de recomendar, algo que se recomienda que se debe hacer, es que vayamos a fuentes primarias. ¿Quiénes son las fuentes primarias? Pues bueno, si el autor referenció a tal persona, búscate la publicación de esa persona. Si esa persona volvió a referenciar a alguien más, vete a ese y así nos vamos hasta llegar al famosísimo Baldor, ¿no? Entonces, en este sentido, las fuentes primarias a veces, si yo quiero investigar, pues en lugar de buscar un libro, un paper que tardó mucho tiempo en salir, mejor ve y marca servicios de salud. Oiga, quiero hacer una entrevista al que está a cargo de la parte de infectología por teléfono, porque la neta no me le quiero ni acercar, ¿no? Pero bueno, marca la Universidad Autónoma, el CIPSAP, oiga, quiero hacer una encuesta, quiero preguntarle al doctor Andreu Comas, que ahorita está saliendo en medios nacionales, el doctor aquí en San Luis Potosí, sale con Javier Solórzano, con Lore, con muchas personas, ¿no? Y esas vienen a ser las fuentes primarias, es decir, ¿quiénes son los que están generando, obviamente, el conocimiento? Y aquí el truco, ingenieros, es el uso de las palabras, los signos en la barra de búsqueda de Internet. Empiezas a ponerle comas, empiezas a ponerle guiones, empiezas a ponerle entrecomillado, empiezas a ponerles paréntesis o cambias el sentido de la oración y te puede llevar a buscar otra cosa que ni siquiera estabas buscando. Y por tanto, bueno, es valioso el que tú puedas establecer las palabras clave. ¿Qué estoy buscando? Niños, COVID, y no decir, ¿cuál es la situación del contagio de COVID en los niños? No, hombre, para extraer las palabras claves ahí, acuérdense que Google sí es inteligencia artificial, pero va a empezar a extraer de izquierda a derecha y va a decir, para ti lo importante no es los niños COVID, para ti lo importante es la situación de los niños COVID, me explico. Entonces, no es una palabra clave, situación. Entonces, la omito, ¿y qué vamos a hacer? COVID, niños, México. Específicamente, grupo de población, característica que es la enfermedad,
Zona geográfica, México. 2021, tiempo. Y si fijan, ya acoté con 4 palabras, bueno, 3 palabras y un número, lo que estoy buscando. Entonces, esos son descriptores, no pongas toda la palabra, que me encanta, porque yo he visto cuando la gente dice, ¿cuál es el área bajo la curva? Y obviamente, pues hay cantidad de libros, cantidad de ejercicios contestados de cálculo, y te sale textualmente el mismo. Y es un grave error de nosotros como docentes, porque tal cual luego ponemos en los exámenes lo mismo, ¿no? Le echamos un poquito de Calabria. Obviamente hay que hacer algunas lecturas preliminares que afinen y complementen, es decir, cuestiones noticiosas, de decir, oye, ¿sabes qué? Está saliendo mucho este investigador, están hablando mucho de, bueno, ya no voy a hablar del secretario de Salud, pero por lo menos sí, están hablando mucho del doctor Roberto González Amaro de la Autónoma, están hablando de Andreu Coma, están hablando de Sergio Rosales, gente que está dedicada a la cuestión de la vacuna y de atención del COVID. Los expertos también pueden ayudar a seleccionar este tipo de palabras. Es decir, si tienes contacto con alguno, es decir, oiga, ingeniero, oiga, doctor, voy a buscar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ha afectado la industria de los videojuegos en el contexto de la pandemia? ¿Y ha afectado o beneficiado? Entonces, gente que está involucrada en el tema, ¿sabes qué? No utilices la palabra videojuegos. Utiliza gamers, utiliza gaming, utiliza gamificación. Ya según los especialistas, pues hablarán sobre ello. Para que tengan el tiempo suficiente, ingenieros, la actividad del día de hoy será realiza conforme a estas recomendaciones, es decir, palabras clave, la búsqueda y adjuntar al menos un artículo científico en formato PDF, tema, ese es el tema, no son las palabras claves, el impacto de la pandemia en los niños. Ya está activada la actividad, se cierra a las 12 de la noche, bueno, 11:59 del día de hoy. Está sencillo. Yo les pido, por favor, que revisen las 3 primeras páginas que les sale de la búsqueda de YouTube, ¿sí? Entonces, ya no les voy a decir más, sino vayan adecuando. En PDF desde el inicio les estoy diciendo y con esa nos vamos. Sin falta, nos vemos el día de mañana, miércoles, ingenieros, que estén muy bien. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, estaré atento de cualquier duda que tengan al respecto. ¿Sale, vale? Muchísimas gracias. Excelente tarde, excelente noche. Nos vemos.